Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos de celebración, todos los domingos estamos de celebración, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús resucitó y ese es el motivo de nuestra celebración. Hoy se celebra también la fecha de amor y amistad y el comercio abre hasta la medianoche y la gente está como un poco más dispuesta para todo esto, pero vamos a hablar en esta mañana también de una amistad, con nuestro Dios. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Una forma de relacionarnos con Dios sin desconocer la autoridad de Padre hacia nosotros sus hijos es el de ser amigos también. Jesús dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay un requisito para esa amistad. Dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y es de mucho gozo poder decir: mi Dios también es mi amigo, ¿no? Dentro de esa relación de una verdadera amistad, una relación de autoridad, una relación donde sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y Jehová Dios le dice a Abraham, y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Qué bonito, ¿no? Que uno sienta esa relación profunda con ese Dios todopoderoso que un día nos lo mostraron como vengador y justiciero, y lejos de ese amor que Él a cada día nos da a nosotros. Vamos a mirar esos elementos que encontramos dentro de esa relación de amigo de Dios con Abraham, ¿sí? La palabra de Dios dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los formé y los hice. Abraham atendió, tenía claro cuál era su lugar aquí en esta tierra y por qué había venido, y era para darle esa gloria, esa honra a nuestro Dios. Era una relación donde uno pone a leer y encuentra todos esos elementos que nosotros anhelamos también tener para poder comunicarnos con nuestro Dios. Su actitud, su forma de actuar, su receptividad. Pero vamos a mirarlos. Cuando el Señor lo llama a Abraham en Génesis capítulo 12, que es ese primer contacto que nos habla la Biblia, en el capítulo 11, pues nos trae la descendencia de Abraham y nos aterriza en el capítulo 12 de Génesis, y en el verso 1 nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el verso 4, pasamos al verso 4, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y ese primer elemento en el cual quiero resaltar en esta mañana es: Abraham siempre oyó la voz de Dios. ¿Y en qué forma podemos nosotros evidenciar que Abraham oyó la voz de Dios? Cuando dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ese oír la voz de Dios es prerequisito
para la obediencia y la fe. Es esa llave. Nos han dicho muchas veces, la llave es la fe. Sí, la llave es la fe. Pero la fe viene por el oír. ¿Sí? Como lo dice Romanos. ¿Y el oír por qué? Por lo que Dios dice. ¿Sí? Por lo que Dios dice. Nuestro hermano Aldemar nos ha compartido una obra de los hombres de Princeton y dice que ese lema hermoso desde su principio, cuando se crea este lugar donde se enseña teología, es ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Y qué quiere decir lo que Dios dice para mi vida? Y va por encima de cualquier palabra que el hombre haya querido describir. Y ¿qué es lo que Dios dice? Pues tenemos que oír nosotros, ¿sí? Y ese oír tenemos que nosotros aprender a oír de tal manera que entendamos que Dios me está hablando a mi vida y Dios me habla a mí de muchas maneras. Y así lo vio Abraham. Recordemos cuando el Señor llama a Samuel, que estaba allá en ese templo, ¿sí? Con el sacerdote Elí, en 1 Samuel capítulo 3, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Jehová llamó a Samuel, ¿sí? Samuel respondió, heme aquí, pero ¿qué pasó? Se fue corriendo para donde el sacerdote Elí y le dijo, heme aquí, ¿sí? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Cuando no conocemos a nuestro Dios, ni esa palabra que ha sido revelada, difícilmente podemos nosotros escuchar cuando Dios está hablando a nuestras vidas. Esa cercanía, de ese oír esa palabra, tiene que ver con nuestra comunión con Él a través de su preciosa palabra y nuestro conocimiento que nosotros podamos tener de nuestro Dios. Pero Jehová le llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Hermanos, ese habla porque tu siervo oye tiene que ver con ese mismo heme aquí, ¿sí? Y entendió Samuel por el conocimiento que ya adquiría de Dios y porque sabía que Dios le hablaba a él, que era Dios quien les estaba hablando. Hermanos, Abraham también entendió cuando le estaba hablando Dios y que no había ningún argumento que pudiera él entrever para decirle al Señor, no hago lo que tú quieras que yo haga. Cuando lo llama el Señor en Génesis capítulo 22:1 para que ofrezca a su hijo, ¿sí? Mire lo que le dice, aconteció después de estas cosas que proveyó Dios a Abraham y le dijo, Abraham,
Y él respondió, ¿qué le respondió él? Hermanos, oír la voz de Dios es decirle, Señor, heme aquí. Si queremos saber cuando hemos en realidad escuchado la voz de Dios, ¿sí? Es cuando le decimos, Señor, heme aquí, que es lo que tú quieres que yo haga. Difícil cosa ponernos en esta humanidad, en esta carnalidad, ponernos a disposición de nuestro Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí. Si escuchamos la palabra de Dios y salimos y hacemos lo contrario, no hemos oído la voz de nuestro Dios. Qué cosa difícil es hacer lo que Dios demanda en su preciosa palabra. Cuando uno lee el libro de Josué, en ese primer capítulo le hace las recomendaciones. Le dice, tú vas, ¿cierto?, a conquistar y tú vas a repartir la tierra. Hay un énfasis cuando el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué podemos entender cuando la palabra de Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente? ¿Qué podríamos pensar nosotros de esa demanda del Señor? Nuestras cotidianidades, nuestras situaciones difíciles, debemos de ¿qué? Ser fuertes y valientes. Pero ¿saben que hay un énfasis especial del Señor? Y está en Josué 1:7. Le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero no le dice, sé valiente porque vas a pelear contra 31 reyes. No le dice, sé valiente para empuñar la espada. No le dice, sé valiente para guiar este ejército. ¿Sabe para qué le dice el Señor que sea valiente? Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hermanos, ahí debe centrarse nuestro esfuerzo y valentía. ¿Saben por qué? Porque las batallas, las guerras, las situaciones de adversidad, el Señor las pelea por nosotros. Pero nuestra valentía debe centrarse, ¿sí?, en cuidar de hacer conforme al mandato establecido por nuestro Dios. El enemigo acecha y el enemigo no quiere que nosotros tengamos esa comunión con nuestro Dios. Por eso hay que ser valientes. ¿Para qué? Para doblar rodilla. Para reconocer que somos necesitados y dependemos plenamente de nuestro Dios. Para meditar en su palabra. Para permanecer fieles al Señor hay que ser valientes y esforzados. Es la actitud que nosotros podamos tener frente a las demandas de nuestro Dios. ¿Se acuerdan de Isaías? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviamos? ¿Quién irá? Y todos como que nos miramos. ¿Quién hace el oficio en la casa? ¿Quién trae el mandado? Y el Señor dice, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Y qué le dice Isaías? Le respondió, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, el oír la voz de nuestro Dios tiene que ver con el pleno conocimiento hacia Él y el poder decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso lo tuvo Abraham en esa comunión de amistad hermosa y perfecta de la cual nosotros también quisiéramos participar. Heme aquí, Señor,
heme aquí para orar, heme a mí, heme aquí para buscar, heme aquí para abrir mis labios y compartir tu preciosa palabra. Así lo vivió Abraham, y es por eso que es llamado amigo de Dios. Segundo elemento, dos momentos en la vida de Abraham que los conocemos nosotros, especiales, de comunión, de reverencia, de humildad, pero también de reconocimiento de quién era su Dios. El Señor lo llama a los 75 años. Cerca de los 80 le promete a su hijo, al hijo de su descendencia. Ismael nace a los 86 años, ¿sí? Y a los 99 le dice el Señor que su hijo va a nacer, ¿sí? Me gusta como Pablo toca ese tema, ese momento en la vida de Abraham en Romanos capítulo 4, ¿sí? En Romanos capítulo 4 del verso 18 en adelante. Voy a leer en otra versión, ¿sí? Del 18 en adelante. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. En otra versión dice, aunque no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Ustedes no creen que a Abraham le decían, oiga, pero su Dios le hizo la promesa, ¿sí? A los 80 años y ya van a ser 100, ¿y qué pasó? ¿No han pensado en eso? Y que él veía su cuerpo, ¿sí? Su realidad, su esposa, su realidad, pero aunque eso estaba sucediendo, él seguía esperando, con fe, ¿sí? Hay momentos en que no tenemos esperanza. Hay momentos en que decimos, ya todo está cumplido, ya no hay nada que hacer. Pero Abraham seguía teniendo esperanza. Abraham siempre creyó la promesa. Y dice el verso 21 que él estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y ahí viene ese otro elemento, esos otros elementos especiales. Abraham puso sus ojos en Dios, no en esa circunstancia que lo estaba rodeando, que era real, y era su edad y la edad de su esposa, para poder concebir un hijo. Pero él no estaba viendo eso, él estaba viendo a ese Dios que le había hecho las promesas. Y él pudo decir, mi Dios es poderoso. Nosotros podemos decir eso también. Mi Dios es poderoso. Ahí nos falta a nosotros ese poder conocer a nuestro Dios tal como Abraham lo conoció, para poder decir, mi Dios es poderoso. Mi Dios es Dios de promesas y mi Dios cumple sus promesas. Nos falta ese pedacito de reconocer quién es nuestro Dios. Y ahí es donde en nuestro razonamiento, si las cosas ya están dadas, se nos quebranta nuestra fe y decimos ya no hay nada que hacer.
pero es ahí donde entra nuestro Dios a obrar de una manera poderosa. Su fe no flaqueó, reconoció su condición, pero se aferró al Dios de las promesas. El otro momento de la vida de Abraham tiene que ver cuando le llama para que su hijo sea ofrecido en sacrificio al Señor en Génesis capítulo 22. Y lo llama y le dice el verso 5: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Recordemos que él recogió su leña, cogió a su hijo, se fue con sus siervos, ¿sí?, dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac. Pero les dice: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Como que hay una cosa rara. ¿Cómo así que coge la leña? ¿Cómo así que coge a su hijo? ¿Cómo así que se va con sus siervos? Pero le dice: espérenme aquí, yo voy con mi hijo, vamos y adoraremos y volveremos. Como que, ¿qué sucedió ahí en ese momento? ¿Qué pasó, no? Porque la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, no dice que vaciló, sino dice que tomó el cuchillo para degollarlo. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Si lo iba a degollar, ¿por qué dijo: espéreme que nosotros con mi hijo iremos y volveremos, adoraremos y volveremos? Porque él conocía quién era su Dios. ¿Sí? En la escuela de los jueves, que es maravilloso que podamos asistir y compartir. Y veíamos en ese momento qué pensaba Abraham cuando iba con su hijo. Dice en Hebreos 11, 17, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho en Isaac: te será llamada descendencia. Pensando, mira lo que pensaba Abraham, pensando que Dios es poderoso. ¿Qué tenía en su cabeza? Mi Dios es poderoso, ¿sí?, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué estaba pensando Abraham? Ahora entendemos que no hay conflicto entre cojo mi leña, cojo a mi hijo, cojo el cuchillo y me voy, pero espéreme porque voy y vuelvo nuevamente con mi hijo, porque iré y adoraré. Pero estaba dispuesto a degollarlo. Hermanos, él seguía pensando que su Dios era poderoso y que si su hijo moría, ¿sí?, por la promesa que le había hecho Dios de que en Isaac iba a levantar descendencia. Si mi hijo muere, Dios es capaz de levantarlo de los muertos para cumplirme su promesa. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. ¿Qué podemos nosotros ver en esos dos momentos de la vida de Abraham?
Hermanos, sus ojos estaban puestos en Dios nuevamente, no en las circunstancias. Podría reconocer que su Dios es poderoso y que ese Dios que le dijo que en su hijo Isaac iba a levantar su descendencia, ¿sí? Esa promesa, su Dios se la iba a cumplir. Hermanos, ahí nos falta a nosotros mucho. Porque muchas veces no reconocemos el poder de nuestro Dios, el poder de lo que Él hace, el poder de su preciosa palabra, el poder de lo que aquí está escrito. Por eso ese primer elemento que tomamos en esta mañana es poder oír la voz de Dios. Y oír es decirle, heme aquí, Señor, creo en lo que tu palabra está escrito. Difícil situación, pero por eso tenemos que ser esforzados y valientes para poder cumplir lo que aquí está escrito. ¿Qué más encontramos en ese hombre Abraham? Después de todas sus dificultades, pasaba de las dificultades, pasaba de los momentos difíciles. ¿Y qué encontramos en él? Génesis 12:7, rápidamente. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Y el altar para qué era? Para honrarlo, para adorarle, para glorificar su nombre. En el 12:8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. ¿Y qué hizo él? Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. 13:18. Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová. Y cuando vamos nuevamente al 22, cuando se provee, ¿sí?, del cordero para el holocausto, en el 13 también dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, damos gracias por todo. Honramos a Dios a cada momento de nuestra vida, así para nosotros no sean los mejores momentos, los más agradables. Pues Abraham lo hacía, honraba a Dios. Ese edificar ese holocausto, ese altar y ofrecer el holocausto a Dios, era esa comunión completa y perfecta de decirle, Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por los momentos difíciles. Gracias, Señor, por los momentos agradables. Gracias por la vida. Gracias por el día. Gracias por la mañana. Gracias por la tarde. Gracias porque amanecí. Eso hacía Abraham. Y vamos a terminar con algo en esta mañana también, de esa comunión de Abraham con nuestro Dios. ¿En qué terminó? Mateo capítulo 8. Verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con quién, dice, con Isaac y con Jacob. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Qué amistad tan maravillosa. Jesús diciendo que Abraham está ya en el reino de los cielos con su hijo Isaac,
e Isaac con su hijo Jacob. Vale la pena tener esa amistad perfecta con nuestro Dios. Vale la pena ver ese ejemplo de este hombre que llama la atención. Él vivió, ¿cuántos años vivió Abraham? 175 años. Y esto que hemos visto en su palabra es muy poco de todo lo que vivió Abraham. Quizás se resaltan esos momentos tan especiales en la vida de él y quiere la palabra de Dios, la revelación, dejarlos en nuestros corazones en esta mañana para que podamos querer y tener una verdadera amistad con nuestro Dios. Hoy la amistad que ofrece el mundo es una amistad pasajera. Es una amistad donde, ¿cuánto tienes? Sí, eres mi amigo. Pero Dios nos ofrece una amistad a través de su Hijo Jesucristo que es perfecta. Una amistad de amor, de misericordia. Una amistad donde nos recibe, no importa la condición en que estemos, Él nos restaura. Derrama su misericordia sobre nosotros y nos hace ser hijos de Dios. Pero tenemos que recibirle. Tenemos que abrir nuestro corazón y decirle: Señor, gobierna mi vida. Aquí estoy, Señor. Y tenemos que ser esforzados y valientes, porque no es fácil cumplir el mandato de nuestro Dios. Porque hay un enemigo que está presente, que está latente, que quiere desviarnos de esa perfecta comunión con nuestro Dios. Como dice Gálatas, la carne y el espíritu tienen una lucha viva. No sé si se acuerden de esa canción por ahí viejita, de pronto el hermano Aldemar, el hermano Edgar. La carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Después de andar en la luz y conocer la verdad, que es triste es volver al mundo y servirle a Satanás. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias por tu palabra, por el amor tan grande que nos tienes, Señor. Hoy queremos oírla. Señor, oírla es decirte: heme aquí, Señor amado. No importa, Dios de la gloria, lo que tú ordenes. A Abraham le dijiste: vete de tu tierra y de tu parentela. De un momento a otro, y él se fue. Le dijo: ve y ofréceme a tu único, el amado Isaac. Y él cogió lo necesario para ofrecerlo, Señor bendito. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta, Señor? Porque anteponemos nuestra voluntad a tu voluntad. Nos dejamos llevar por el sentimiento, por lo que sentimos, pero no nos dejamos llevar por tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseña y nos recuerda esa palabra tuya, Dios del cielo. Danos esa fuerza, Señor, para poder actuar, para poder honrarte, para poder adorarte, Señor, para que en cada momento de nuestra vida podamos arrodillarnos y darte las gracias, no importando la situación por la cual estamos pasando, Señor. Lo más hermoso, Dios del cielo, que tú nos ofreces, es lo que le diste a Abraham, a Isaac y a Jacob, Señor, el estar allá en ese reino de los cielos por toda una eternidad, Señor amado. Danos el aliento, danos las nuevas fuerzas, danos de ti, Señor amado, para poder honrarte y adorarte cada día, Padre. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.